Biobío. En reiteradas oportunidades hemos escuchado que el Estado detenta el monopolio de la fuerza legítima, que su función originaria es garantizar la seguridad y el orden público. Sin embargo, hoy resulta evidente que el Estado de Chile no tiene la capacidad de cumplir esa tarea. No garantiza la seguridad de los ciudadanos ni es capaz de mantener el orden en las calles. Y ante ese fracaso es legítimo y urgente preguntarse cuál es el rol que le corresponde a la sociedad civil, es decir, de qué forma podemos contribuir a nuestra propia protección y a la de nuestras familias cuando el Estado ya no da abasto. En ese marco hay un tema que incomoda y que ha sido abordado generando una confusión deliberada: la legítima defensa. En el debate público, autoridades y voceros del gobierno mezclan conceptos distintos como autotutela y legítima defensa para cubrir con un manto de reprochabilidad esta última, la legítima defensa, y así justificar restricciones que la vuelven en la práctica cada vez más inviable. Pero no es lo mismo tomarse la justicia por las propias manos, autotutela, que repeler una agresión ilegítima, legítima defensa. Aún así, este derecho se ha visto debilitado, restringido y en muchos casos anulado al limitarse el acceso legal a los medios necesarios para ejercerlo. Y eso es precisamente lo que ha hecho el Estado en el último tiempo y en particular el gobierno de Gabriel Boric: avanzar en el desarme civil, amparado en una narrativa peligrosa que muchos han asumido sin cuestionar. Esto no es un asunto menor. En 2023, el 52% de los homicidios en Chile se cometieron con armas de fuego, es decir, 649 de un total de 1.248. No sabemos cuántas de esas armas eran derechamente ilegales, pero sí sabemos que, primero, el 41,7% de los asesinatos se cometieron en contextos vinculados a delitos o crimen organizado. Y, segundo, que según Ancina Lab, al observar las armas inscritas robadas, extraviadas o hurtadas en relación con los decomisos, se aprecia que un número menor de las armas decomisadas corresponden a esa categoría, es decir, a la categoría de armas inscritas, robadas, extraviadas o hurtadas. Ese centro de estudios indica que en 2023 fueron incautadas 5.154 armas y solo 98 de ellas fueron identificadas como robadas, hurtadas o extraviadas, es decir, un 1,9%. Por tanto, sí, el 52% de los homicidios en Chile se cometieron con armas de fuego. Si el 41,7% de los asesinatos se cometieron en contextos vinculados a delito, el crimen organizado, y solo el 1,9% de las armas decomisadas fueron armas inscritas, robadas, extraviadas o hurtadas, es razonable concluir que en 2023 la gran mayoría de los asesinatos cometidos con armas de fuego se ejecutaron con armas ilegales. En consecuencia, no estamos hablando de hechos aislados, sino de una ola sostenida de homicidios armados que revela la incapacidad del Estado para proteger la vida de los ciudadanos y su fracaso en controlar el tráfico ilícito de armas. Todo esto mientras se debilita la legítima defensa de los chilenos y se confunde a la opinión pública con diagnósticos errados y políticas que restringen nuestro derecho a defendernos. Frente a esa realidad, el Ejecutivo ha optado por un camino ideológico y profundamente equivocado: desarmar a los ciudadanos honestos. El razonamiento del oficialismo es más o menos así: si hay muchas armas en circulación y muchas se usan en delitos, entonces hay que reducir la cantidad de armas, incluyendo las legales. Pero eso parte de una falsa relación de causalidad. Es como si, al constatar que se venden antibióticos ilegalmente en ferias libres, por ejemplo, el Estado decidiera dejar de importarlos o prohibir su venta en farmacias, incluso con receta médica. El problema no son los antibióticos, es el contrabando y la venta ilegal. Con las armas pasa exactamente lo mismo. Entre paréntesis, a propósito de la discusión presidencial, ¿sabían que en Chile es más difícil cumplir con los requisitos para inscribir un arma legal
que con los requisitos constitucionales para ser elegido presidente de la República? Para inscribir un arma se exige ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, aprobar pruebas teóricas y prácticas, pasar una evaluación psicológica, justificar el uso y someterse a una fiscalización periódica, entre otros requisitos. En cambio, la Constitución solo exige que quien aspire a la presidencia sea chileno, mayor de 35 años y que tenga derecho a sufragio. Para ser presidente no se exige acreditar capacidades físicas ni psicológicas, ni cumplir ningún otro filtro adicional. Entonces, cabe preguntarse, ¿no debiera un presidente de la República, que toma decisiones que afectan la vida de millones, al menos demostrar el mismo equilibrio mental que se exige a un ciudadano para inscribir un arma? Por otro lado, si existe en Chile un registro de ciudadanos ejemplares, probablemente sea el de quienes tienen armas inscritas, justamente por la cantidad y el tipo de requisitos que deben cumplir. Por eso, el problema no son los propietarios legales, sino las armas ilegales en manos de delincuentes, muchas de las cuales ingresan por pasos fronterizos habilitados, donde el Estado debería fiscalizar, pero no lo hace. Además, el tráfico de armas se alimenta de una demanda creciente por parte del crimen organizado, que necesita armamento y está dispuesto a pagar precios altos para conseguirlo. Frente a eso, es clave preguntarnos por qué el gobierno prefiere apuntar contra quienes cumplen la ley, mientras deja operar con relativa impunidad a las organizaciones criminales. Según el mismo estudio citado anteriormente, el tráfico ilícito de armas en Chile ocurre principalmente a través de puertos y pasos formales como Iquique, el paso Los Libertadores, el aeropuerto de Santiago, Villarrica o Linares. Es decir, lugares donde el Estado está presente pero no cumple su rol. Nuestras fronteras son porosas, los escáneres no alcanzan y los procedimientos de revisión son ineficientes. En este contexto, aunque en 2023 se incautaron 5.154 armas ilegales, es evidente que esa cifra representa apenas una fracción de lo que realmente ingresa y circula ilegalmente dentro de nuestro país. ¿Y cuál es la reacción del gobierno? En vez de fortalecer el control fronterizo y frenar el ingreso de armas ilegales, prefiere debilitar el derecho a la legítima defensa de los ciudadanos que tienen armas inscritas, como si fueran ellos los responsables del crimen. Y esto nos lleva, nuevamente, al corazón del asunto, la legítima defensa como eximente de responsabilidad penal. En términos simples, para que proceda la legítima defensa, deben concurrir una agresión ilegítima. Debe usarse un medio racional para impedirla o repelerla, y quien se defiende no debe haber provocado la agresión. Ahora bien, ¿cómo se supone que alguien se defienda de un delincuente armado si no puede acceder legalmente a un arma? ¿Es racional defenderse con las manos vacías o esperar a que llegue la policía si es que llega? Luis Cordero, ministro de Seguridad, ha dicho que promover la autotutela genera más violencia. Pero aquí hay una confusión o una manipulación conceptual. La autotutela es hacer justicia con las propias manos. La legítima defensa, en cambio, es repeler una agresión ilegítima con los medios racionales disponibles. No es violencia gratuita, es una respuesta necesaria. Y sí, por supuesto que una víctima que se defiende genera una situación más violenta que si no se defiende. Pero permitir que un criminal actúe impunemente es más violento aún. ¿Qué nos propone el ministro? ¿Que nos dejemos agredir sin resistirnos para que las estadísticas y la violencia no sea peor? Eso no es seguridad, eso es indefensión institucionalizada. Mientras tanto, el ministro Cordero declara que los políticos no deberían usar el miedo como estrategia electoral. ¿De verdad? ¿Insinúa que los candidatos presidenciales no deberían hablar del tema que más le preocupa a los chilenos? Quiero ser súper clara. Esta columna no es un llamado a que la ciudadanía se arme. Es un llamado a recuperar el sentido común y desenmascarar una política absurda y peligrosa que desarma a los ciudadanos honestos mientras abandona el control del crimen real.
lo que están haciendo es tratar de ocultar un fracaso estructural, el colapso del Estado en materia de seguridad, mediante una medida simbólica: restringir el derecho de los ciudadanos a defenderse. Lo que no es seguridad, eso es rendición. La izquierda, especialmente su vertiente autodenominada como progresista, ha sostenido una postura contraria a la tenencia de armas por parte de civiles, fundada en una confianza casi dogmática en el Estado como único garante de la seguridad. En esa lógica, el monopolio de la fuerza legítima exige una ciudadanía desarmada, bajo la premisa de que más armas implican más violencia. Pero esa teoría se desmorona frente a la realidad. El desarme civil no ha traído ni orden ni seguridad, y el Estado por sí solo no ha sido capaz de proteger ni a las personas ni a sus comunidades. Además, habitualmente agregan como argumento para promover el desarme la violencia intrafamiliar. Pero esta, lamentablemente, sigue existiendo con o sin armas, porque su origen no está en el instrumento, sino en factores sociales y psicológicos mucho más complejos. Y en cuanto al crimen organizado, que también es esgrimido como argumento para desarmar a quienes cumplen con la ley, es cierto que demanda cada vez más armas, pero desarmar a los ciudadanos honestos no debilita al narco, más bien lo fortalece. Lo único que debilita al crimen organizado es una política real y decidida para combatir su existencia misma, junto con frenar el tráfico ilegal de armas, que se alimenta justamente de un Estado incapaz de controlar sus propias fronteras. Además, es imprescindible tener presente que no toda la izquierda promueve el desarme por razones de seguridad. Existe también una visión política más cruda: el desarme como herramienta de control del poder. Una ciudadanía armada es vista por ellos como un riesgo para el monopolio político, y por lo mismo, distintas dictaduras han comenzado su consolidación restringiendo la tenencia de armas. En Venezuela, por ejemplo, tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, una de las primeras medidas de Nicolás Maduro al asumir el poder fue impulsar una ley de desarme, supuestamente para combatir el crimen. En junio de ese mismo año, Maduro declaró que la nueva ley sería el instrumento que nos faltaba para ir al desarme completo y a la pacificación del país. Es decir, Maduro se desarmó más bien a la población civil bajo la excusa de mejorar la seguridad, cuando el propio Estado ya era incapaz de garantizarla. Y la pregunta inevitable es: ¿cuál sería hoy la historia del pueblo venezolano si la ciudadanía honesta estuviera armada para defenderse? Porque mientras se desarmaba a los civiles, las milicias afines al chavismo siguieron operando con armamento, protegidas por el poder político. Esa lógica no es nueva. La Unión Soviética, Cuba, China, Nicaragua y otros regímenes comunistas también promovieron el desarme de la población, particularmente de los opositores, mientras el aparato del partido conservaba las armas por si las moscas, como estimó en su momento que debía hacerse en 1991 Luis Corvalán, ex secretario general del Partido Comunista de Chile. En resumen, el desarme no siempre busca paz, más bien busca obediencia. La legítima defensa no puede quedar en el papel. Si el Estado no da abasto, la sociedad civil debe, al menos, tener el derecho de proteger su vida, su propiedad y a su familia. Lo demás, lo que dicen desde la autoridad, son excusas, ficciones y justificaciones para una política que favorece al delincuente y deja indefenso al ciudadano honesto. El verdadero dilema no es entre más o menos armas, sino entre una ciudadanía sometida y una ciudadanía capaz de defenderse. En un país donde el Estado ha fracasado en su tarea más básica, proteger a los inocentes, no se puede exigir pasividad a quienes han perdido tanto, menos el derecho a defender su vida. Desarmar a los ciudadanos honestos no es política pública, es negligencia disfrazada de virtud. Y mientras el gobierno insiste en seguir por ese camino, los delincuentes celebran, las víctimas se multiplican y la sociedad civil queda cada vez más indefensa. Opinión en Bio Bio.